Yachachiq Tatiana, imaynallam kachkanki, yachachiq Yeni, allin punchaw kachun qamkunapaq, uyariwachkankichikchu. Allin punchaw kachun amawta. Allin punchaw amawta. Yachachiq Tatiana, maypitaq tiyachkanki, chiripi, qoñipi, yaku ukupi, maypim tiyachkanki. Chiripi amawta. Chiripi, qamqa yachachiq Yeni, maypitaq tiyakuchkanki, chiripi, qoñipi, yaku ukupi. Ñuqapas chiripi amawta. Chiripi Chayaraqmi tiyakuchkanki. kay llaqtaypi pararamun qayna punchaw. Kusisqam kachkaniku amawta. Parachaqariki allin kawsaypaqmi chayamun. Ari amawta allinmi. Llapa runakunapas llakisqam kachkaraku. Kunanñataqmi kusikuywan kachkanku. Chaynaqa allinmi riki, ñam riki parachichayamunqa ña kay killakunapi. Chayna kaptinqa yachachiq masiykuna qallaykusunña llamkayta, yachachiq Tatiana, yachachiq Yeni, wakinqa qhipachatami yaykumunku, ñuqanchikqa qallaykusunña. Willakamunkichikmi chay pantalla nisqa qawaykamuptin willakamunqa wachkani nispa willakamunkichik. Qawamuchkankichikchu yachachiq Tatiana, Yeni? Qhawachkani amawta. Ya. Kunan punchawqa ñam riki kachkanchik chunka hukniyuq ñiqi yachanapaq, 11ª sesionpi ñam kachkanchik. Chaymi kunan punchaw yachasunchik imaynataq chay quichua simipi tildación nisqata yachasunchik. Napaykuykunata, kacharparikunata, riqsichikuykunatam kunan yachaykurusun. Chaypaqmi kachkan riki kay kanan punchaw llamkayninchik, qamkuna riqsinkichik riki tildacionta quichuapi, rimanakuyta, napaykuykunata, chaykunatam kunan yachaykurusunchik. Ya. Tildación en el idioma quechua. La mayoría de las palabras quechuas, colegas, tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. O sea, son palabras graves. El quechua solo cuenta con 3 vocales, la A, la I y la U. Es trivocálico. Tener en cuenta que solo se emplea estas 3 vocales para la escritura. Ya, para la escritura. Vamos a ver ejemplos para ver, a ver cómo es que la tildación se emplea en las palabras. Ejemplos. Kaypi kachkan sapi, misi. Entonces, me están escuchando, ¿no? Yachachik Tatiana, Yeni. Uyarichkani mamawta. Ya, uyarichkankichik. Aquí tenemos sustantivo, ¿no? Misi. Tenemos huaca, wasi, rumi, chaki. Inaptanga
la mayor fuerza de voz lleva en la penúltima sílaba. En este caso, misi, huaca, huasi. Cuando le vamos añadiendo sufijo tras sufijo, se va trasladando hacia la penúltima sílaba, la mayor fuerza de voz. Por decir, kuchikuna, kuchikunata, waka, sachakuna, sachakunata, wasi, allqukuna, allqukunata, rumi, rumikuna, chaki, pie, chakikunata, chaki que también significa seco, chakikunamanta. Allí le hemos añadido ya 3 sufijos. Fíjense, colegas, ¿ah? Aquí en el primer ejemplo está kuchi, kuna. Ahí estamos añadiendo el pluralizador kuna. Luego, kuchikunata, otro sufijo, sachakuna, sachakunata. Entonces, va variando la posición de la mayor fuerza de voz en el quechua. A ver, vamos a invitar a ver la maestra Tatiana para que dé lectura, a ver cómo va a leer. Tatiana, ñawincherame. Tatiana, Jenny, yachachak Jenny, uyarimuchkankichu. Jenny, Ari amauta. ñawinchame. Misikuna, kuchikunata, waka, sachakunata, wasi, allqukunata, rumikuna, chakikunata, chakikunamanta, makikunata, ñawikunatawan. Chaylla mamauta. Ya, Tatiana. Tatiana chinkarunya hawai. Amauta, hukunapas kachkanmi Eusebia. Chaymanta. Eusebia chayaramunkiñachu. Amauta allin punchaw hampaq kachun pampachaykuwayari chayraqmi yaykuramuni. Pampachasqañami kanki yachachiq Eusebia, puñuycharik allallinta hapirursuranki. Ya. Estamos aclarando aquí cómo es la tildación en la palabra quechua, ¿no? Siempre va la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, en todas las palabras en la penúltima sílaba, ¿ya? Y ustedes saben que la tildación solamente en quechua es algunas palabras son los que llevan tildación. Sin embargo, aquí la mayor fuerza de voz cuando hablamos está en la penúltima sílaba. Misi, kuchikuna, kuchikunata, waka, sachakuna, sachakunata. Así va variando la posición de la mayor fuerza de voz, ¿ya?
Entonces, de esa forma funciona la tildación en quechua. Mayachachik Eusebia, ñawinchay karamuy, kay chakimanta urayman. Chakimanta. Ya. Chaki. Chakikunamanta. Mano, ¿no? Makikuna. Ñawikunatawan. Ari, chaynam chay huklaman ayqin, chay mayor fuerza de voz nisqa, ayqin según cantidad de sufijos que estamos agregando. Si ustedes ven acá, la antepenúltima sílaba está en rojita y es lo que ustedes tienen que pronunciar un poquito más fuertecito, ¿no? Chakikunamanta, makikunata, ñawikunatawan, ¿ya? Chaynam chay mayor fuerza de voz en la tildación, ¿ya? En quechua. Chaymantaqa rimanakuykusunñataqmi. Imaynallataq kachkanki yachachiq Eusebia? Allinllam kachkani amauta. Maypim tiyachkanki? Huk tianapi amauta silla nisqampi. May llaqtapitaq tiyachkanki? Huancayo nisqampi amauta. Huancayo llaqtapi tiyachkanki. Ari amauta. Yachachiq Yeni, imaynallataq kachkanki? Yachachiq Yeni, imaynallataq kachkanki? Allinllam kachkani amawta. May llaqtapitaq tiyachkanki? Ñuqaqa Churkampa llaqtapim kachkani. Yachachiq Tatiana, imaynallataq kachkanki? Allinllam kachkani amawta. May llaqtapim tiyachkanki? Acoria llaqtapi amawta. Coria llaqtapi tiyachkanki yachachiq Tatiana. Ari amawta. Ya. Chaypim riqsinakuyninchik ruwarachkanchik riqsinakuyta. Kunanñataqmi chay riqsinakuykuspa huklawman riqrisunchik, hinaspaqa nisunchik riki. Niswanmi paqarinkama Eusebia, tinkunanchikama Tatiana, paqarinkama Yeni, tinkunanchikama Eusebia, chaynam rimanakusunchik, ya chaynam rimanakuykusun, ya. A ver, qallaykamunqa Tatianawan Yeni. Yeni, imaynallataq kachkan nispa tapuy Tatiana. Amawta Yeni. Imaynallataq kachkanki. Amawta Tatiana allinllam kachkani. Kusikusqam kachkani para chayaramuptin. Kutichinakuychik. Imaynallam amawta kachkanki. Ñuqaqa allinllam amawta kachkani. Paqarinkama amawta. Tinkunanchikama amawta Yeni. Allinmi amawta. Ya. Yachachiq Eusebia, qamqa rikuwankaypi tiyachkanki. Imaynallam kakuchkanki. Allinllam Kusisqa
piñasqa, llakisqa, yarqaymanta, imaynataq kachkanki. Amauta allinllam kachkani. Mano, tumpa llakisqam kachkani amauta. Imarayku. Imaraykutaq llakisqa kachkanki yachachiq Eusebia. Ya. Umaymi nanachkan amauta. Chulli onqoychik hapisuchkanki. Chaychikuy amauta. Kuychichaw punchawkama yachachiq Eusebia. Ari amauta chaykama chaypiña tinkusunchik. Ari. Paqa hina. Ya. Aquí algo que tenemos que aclarar, colegas. Cuando escriban sus nombres, se tiene que transformar empleando solo 3 vocales que se utilizan en el quechua. Ejemplo, Ricardo, lo van a hacer el préstamo lingüístico y va a ser Ricardo, ¿ya? En quechua va a ser Ricardo, como préstamo lingüístico. Caso de Tatiana. Tatiana está tranquilamente, está las 3 vocales, no hay otro vocal que puede interferir. Entonces, Tatiana, normal. Jenny, del mismo modo, está con la E. Entonces, ahí sería Ginny, ¿no? Ginny. Y Eusebia, fíjense que Eusebia es con B labial. Ya se pueden prestar en este caso enterito, ya no hay problema, permite la regla utilizar completito el préstamo, Eusebia, ya, porque a veces se nos va a complicar, entonces se pueden prestar todo completo, enterito, ya, existe también eso. Luego, ya habíamos estudiado ya el sufijo pi, que es el locativo para indicar lugar. El manta, procedencia, ¿no? Ñoqa lircaymanta hamuchkani, ñoqa Huancavelicamanta hamuchkani, Acoriamanta hamuchkani, nispa ninki. Y reaccionacoy es conocerse mutuamente. Yeah. Amauta ñuqa rimarimusaq. Rimaykarami. Amauta huk lecturakunapim sutiman aumentasqaku cha. Pablo kaptin Pablucha. Allinchu chay amauta? Cuyacu, ese es diminutivo, ¿no? El cha es para decir como Jenicita, Eusebiita, Tatianita, algo así es el diminutivo cha. Ya están hablando en diminutivo. Ya, ¿ya a eso se refiere o algo, maestra? Allinchu amauta. El utilizar el cha. Ari. El cha es diminutivo, pues a cualquier palabra le aumentas cha, estás hablando en diminutivo. Cuchicha. Manachu sutikunapi chay cha nisqan churachwan. Churanchiktam kuyakuywan kaspaqa Kuyakuywan kaspaqa allinmi chaypi kan mariki Tatianacha, con cariño, Tatianita. Jenicita. Eusebiita, ese es el diminutivo, cha, Eusebiacha. Jenicha, Tatianacha, estás hablando en diminutivo.
Pero cuando nos dicen yachachiqcha, ingenierocha, doctorcha, en nuestras profesiones ya es despectivo, ¿ya? Ya es despectivo, ya nos está ofendiendo, nos está minimizando ya nuestra situación del profesional. Entonces, allí sí es despectivo, ¿ya? Pero si nos dice nuestro nombre y está en diminutivo, están hablando con cariño, ¿no? Profesor, aquí en Huancavelica hay un programa, eso de la DREG, Ujú. la lectura familiar. Ari, En varias oportunidades han enviado así lecturas, ¿no? Donde decían así a los nombres hay que colocarle, creo que el diminutivo cha. Entonces no sé si está correcto. como le digo, pues Esa si era mi vas a pregunta. escribir con cariño, está bien, dependiendo el contexto, es eso, ¿no? El uso del cha. No en todo, pues, según la reglamentación, es un sufijo el cha que es el diminutivo. No lo han formalizado, por decir, si digo Ricardo, cha, Tatiana, chas, para todo lo vamos a, bueno, diferenciar, no tengo esa información todavía, pero ese es el diminutivo cha, ¿no? Si el texto está escrito así, con cariño, dirá, pues siempre van a utilizar pues, la cha. Juanachas, kuchichanwan, uh, mayuman risqa, chaynakunaqa que están escribiendo en diminutivo, entonces la utilización del cha está pues, válido, ¿no? Chaynam chaykachkan yachachiq Tatiana. Entonces no es una regla, ¿no, profesor? Porque yo he visto varias lecturas, he leído. Había un cuento también, dice Luischa, que había perdido su gorra, con sus amigos habían ido a jugar, o sea, de todos los personajes así le aumentaba la cha. Entonces yo pensé que era una regla ya aumentarle la cha a todos los nombres. Mm, ya, entonces eso está, maestra, es el diminutivo cha. El uso del diminutivo cha sí está permitido en cualquier texto, pero se refiere al cariño que puedes tener hacia una persona, ¿no? A eso se refiere, maestra. Ya. Esos textitos sería bueno que si lo tienes, me puedes compartir, maestra. Le voy a agradecer bastante. Ya. Eh, Recordando, Ya, profesor. colegas, sobre la gramática, aquí hay intencionalmente este textito está mal escrito acá en la primera parte. Al inicio, en las primeras clases hemos practicado qué letras no debe ir en nuestra escritura y esto teníamos que corregir. Ya ustedes tienen conocimientos ya básicos. Entonces, rapidito, nomás vamos a revisar qué es lo que no debe ir y qué es lo que debe ir. Ya. El texto uno, en el texto uno, la maestra Tatiana nos va a decir si está correctamente escrito o cuál es lo que vamos a mejorar. El texto 2 nos dice Jenny y el texto 3 nos dice Eusebia. ¿Qué palabras tenemos que variar? ¿Ya, Tatiana? Hukmanta no amauta, Ari, hukninmanto qamarimamunki. ya, chuyaya sarachamanta, chaykamaqa ayinmi. Chuyaya abaschamanta, ayin. Mikuq pichik amauta kanman, ka,
Kuk ¿Ya? chaymi hampi kawan kan. Masichayay may piñata. Piñata. Kanki chaypipas kawan kan. Chayachik amawta kan. Chayachu. Hawas haymantaqa Nispaqa kaypi chayachik pantasqa kachkan mikuq, may piñataq kanki, kimsa. Icha kanki. kachkan chukuna. Yachas haymantas chayachik amawta. Kimsalla. Kimsa yacha. Ya, kimsalla. Imaninkita yachachiq yini. Iskaymanta qillqapi rimami. Manam allinchu urqupi Huk wikuñatapas qasapi tarukatapas tapurikuy sapallaymi kani. Chaykuna manam allinchu amawta. qanchischu pantasqa kachkan. Ari amawta. Ya, qanchis, ya. Qanmantaqa yachachiq Eusebia. Yachachiq Eusebia ripukunkiñachu. Kaypi kachkani amawta. Haykataq pantasqa kachkan kay kimsa qillqapi. Urqupi ham. Chaymantaqa, Urqupi. Rakipas. chaymantaqa, Rakicha. Jasapi con también ahí. Raki también. Rakicha también. Sunju. Aquí también. Sunjullaraj. Va ahí. Eso sí está bien. Allí chamauta. Rakinakuykusun, ¿está bien? Ñuqapaqa allimi kachkan amawta Mayu yachkankichikmi, yachachiq Eusebia, huk iskay kimsa tawa pichqa suqta qanchis pusaq si pantasqa kachkan yachachiq Eusebiapa. Iskay, kimsa. Ya yachachiq tawa. yinipaqa pantasqa kachkan huk iskay kimsa Qanchis. tawa pichqa 7. suqta qanchis. Yachachiq Tatiana pañataqa kachkan huk iskay kimsalla paypaqa kachkan. Ma, pikunas allinta ñawincharusqa. A ver. Ya. Kaypiqa allinñam qillqasqa kachkan. Yachachiq Tatiana. Haykatata pantarusqanki. Yachachiq Tatiana. Kimsayapi kawani amawta. Haykapitaq pantarusqanki. Kimsayapi amawta. Ari, yachachiq yenipas pantachaykurusqayki kuti nisqapi. Yachachiq Eusebiaqa pantaykurusqa rakinakuykusun chaymanta kuti nisqanpi. Kuti. Ya. Kayki rakinakuykusun. Kayki manam rikikanqachu. No hay diptongo en quechua, por favor. Ya. Diptongo está en raki. Está la U con la I. También en Qasapi raki. También rakicha.
hay diptongos, entonces cuando hay diptongo que está con la ki, hay que cambiar con la K de kilo, Cada ¿ya? kilo, ajá. Rakinakuikusun, Mm, ¿ya? La doble C cambiamos con la Q, ¿ya? Q. Con la K en quechua, kasapi, ¿ya? Sí, Kuti también, no se olviden, a Kuti también. Zapallaymi, ¿por qué este Zapallaymi aquí, donde ha leído la maestra Jenny? Mapas tapurico y Zapallaymi cani. Allí hay un diptongo, la A está unido con la I. Allí, cuando se trata de esa forma, cuando hay ese tipo de diptongo, se utiliza la semiconsonante ya, la I latina, como ustedes dicen, ¿no? Wachaypech, mapas tapurico y Zapallaymi cani, ¿ya? Y también ya les he enseñado esta cancioncita, colegas, ya estarán recordándose. Y Chamanache. Hemos aprendido la melodía de esta canción, ¿no? Maestras, y meta Japirus. Aria Mauta. Ya charanchín, ¿ya? Ya. Mantaca yuyarisun. Sufijos flexivos se complementan con la categoría de nombres y se subdividen en el de persona. Cuando hablamos de persona, vamos a establecer la relación de pertenencia entre un poseedor implícito y una entidad poseída. El verbo tiachkani. Primera persona es ñoqa, segunda persona gam, tercera persona pai. Ese es en singular y recuerden que en plural tenemos el incluyente y el excluyente. Ya, el incluyente incluye a todos y el excluyente, uno mínimamente no está incluido en el grupo. ¿Ya? Y habíamos visto de que cada persona tiene una marquita. ¿Ya? La primera persona en singular, su marca es la ya. Para segunda persona, yaki, y tercera persona, na. Ejemplo, ato. Ato, iki, ato. A ver si se recuerdan por qué está pasando allí, colegas. Ya hemos hecho ejercicios, estamos recordando. Atoji, atojiki, así será correcto, colegas. Así se escribe. Manam amauta. Manam. Imanaypiar, imaynata. Eso hemos aclarado ya en clases pasadas. ¿Ah? ¿Qué debemos hacer cuando una palabra, una raíz, termina en consonante? ¿Qué debemos hacer ahí? Atoj termina en consonante. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Qué le añadimos? La I. Ni, ni, Amauta, ni. Ah, claro, la partícula ni. Cualquier nombre de persona o animal o cosa que termine en consonante, hay que añadir ni, ¿ya? Ni. Y en este ejemplo, ñoqapa yawarni,
Qampa yawarniki. Paypa yawarnin. ¿Ves? Yawar está terminando en consonante. ¿Ya? Atuqwan rimaykaramuy yachachiq Tatiana. Ñuqapa, ya, qampa, paypa, chay kimsanwan. Tatiana. O Jenny, o Eusebia. Ñuqa Amawta. Qallaykamuy. Ñuqapa atuqniy. Qampa atuqniki. Paypa atuqnin. Ya. Yachachiq Eusebia papawan. Papa simiwan. Ya. Ñuqapa papa de papá, ¿no? Papa, el producto. Ah, ya. Ñuqapa papayni, ¿será? Ana, Si no, cuando termina en consonante esa palabra, ahí vamos a agregar ni. Cuando no, cuando es vocal nomás, no se agrega. ah, ya. Ñuqapa, papay, nada más ya, Ya, sin ni. ñuqapa, ya. ¿Ya? Ñuqapa papay, qampa papayki, paypa papanmi, allinchu, Ya amawta, paykami kimsa nisqamanta. ya, ñuqapa papaymi, qampa, Mana. imaynataq entonces amawta, Ya paykamusaq. ya, Papaqa vocalpi tukuchkan. ajá, Vocalpi tukuptinqa manam imatapas yapanchikchu, chay markachallantañam yapaykunchik. Ya. ya, Ñuqapa papay. papay, ya, Qampa papayki. Paypa papan. ya, Ya. Mankawan. qampa, no, Angman. ñuqapa mankay, Ari. qampa mankayki, Allí. paypa mankan. Ahora sí, kananqa allinmi. Yachachiq Jenny. Asnuwan. Yachachiq Jenny. Imawantaq Amawta. Asnuwan. Aya. Ñuqapa asnuy. Qampa asnuyki. Paypa asnun. Allinchu Amawta. Allinmi. Yachachiq pitaq chaymantaqa Jennyqa rimaykaramun. Yachachiq Tatiana. Uwiha. Uwiha. Tatiana ayqikunña. Ya. Yachachiq Eusebia ma allinta chuyanchanapaq ma añaswan niykaramuay. Añas. Añaswan. Ari. Añas, ya. Imapim tukuchkan. En consonante. Ahora sí, ya. Imaynan chayna kaptanqa. Ya. Ñuqapa añasni. Ari. Qampa añasniki. Paypa añasnin. Ari. Allinmi chaynata amam qunqankichikchu, Ari amawta. Ma chiwchiwan nispaqa chiwchiwan ñata. Ñuqapa chiwchi. Qampa chiwchiki. Paypa chiwchin. Allinmi kachkan nispaqa.
Yachachiq yini, oqawan, oqa. Ñuqapa uhay, hampa uhayki, paypa uhan. Allinchu amawta? Allinmi. Yawarni, yawarniki, yawarnin chaypi kachkan. Tukupananchikmi kaypi kachkan. Ya, kanan tukurunchik singularpi. Yapasun pluralpi, ya pluralpi. Pluralpi ñam kana llamkasunchik. Primera persona. Kay alli chapaykurusunchik, ya. Ama piñakunkichikchu. Imaynataq kanman kay pluralpi. Pluralpi kaspanpas markachakuna kachkanmi. Primera persona paq misi, ya. Ya, kaypim kachkan marcakuna, ya, marca. Primera persona en plural, su marca es nachik, cuando es incluyente, y yaku cuando es excluyente. Dos casos en primera persona, nada más en primera persona. Para segunda persona, yakichik. Y tercera persona, naku. Misillawan ruwaykurusun. Ñuqanchikpa misinchik. Ñuqaykupa misiyku. ¿Ves? Excluyente. Ya, el otro es incluyente. A todititos incluye, ¿ya? Ñuqanchikpa misinchik. Ñuqaykupa misiyku. Primera persona. Segunda persona. Qamkunapa misikichik. Tercera persona. Paykunapa misinku. Ya, chaynatam kananga rimaykamunkichik. Ama hina kaspaykichik. Imaynas malluqsiruasun.
Ya. Papawan qallaykamuy Tatiana. Tatiana, chinka con Tatiana. Pikunata qallaykuykaram. Jenny, Ñuqachu amawta. Ari, más papawan. Ñuqaykupa mm, pap, mm, papayniyku. Mana. Primero es el incluyente, ¿no? Nachik. Y si es Ay, excluido, ay. es lo que estás hablando ahorita, lo estás excluyendo. A alguien no le pertenece esa papa. Entonces, el excluyente. Entonces, ñoqaykupa, papay, Ñuqaykupa papayku. ya. Y el incluyente es ñoqanchikpa, papanchik. Ahí, Papanchik. ya. Más rimaykarame. Ñuqaykupa papayku. Mm, Ñuqaykupa paykunapa papaynin. Allinchu amawta. Mana, aquí está la marquita. La marquita, ahí está. Y aquí, chic, le tienen que añadir en segunda persona. Hatun yarachistun, ya. No miran, creo muy chiquito está. Ñuqaykupa. Ñuqaykupa. Ahí está, esas son las marcas. Incluyente es el nachik, ¿ya? Ñoqanchikpa, misinchik. Ñoqaykupa, misiyku, ese es para el excluyente. Nuestros gatos, pero no de ti. Eso es lo que quiere decir eso, ¿ya? Ya estamos con Mm, papa, ¿no? ¿Con qué palabra estás trabajando, maestra? Ya, ya amawta. Mm, Ya, Ñuqaykupa papayku. allí. Ñuqaykupa Ñoqanchikpa, el papanchik. incluyente y el excluyente, no te olvides en primera persona, ¿ya? Si vas a hablar en excluyente, ñoqaykupa, papayku, Papayku, ajá. ¿ya? Y si es Ñuqanchikpa incluyente, incluye a todos, ñoqanchikpa, papanchik, ¿ya? papayninchik. Segunda Ari persona, amawta. Ñuqaykupa papayku. Ñuqaykupa papanchik. Allinchu amawta. mana. Segunda persona es paykuna, Ñuqay paykuna. ahí arriba Yapamanta está, amawta. ahí está, ve, persona, Ñuqay ahí arriba, en la primera tabla está persona singular y persona plural, ¿ya? Ñoqanchik, ñuqayku incluyente, y ñoqayku, excluyente. Qamkuna, paykuna. Eso es lo que está aquí. yapamanta amawta. Yapamante. Ñuqaykupa papayku. Ñuqaykupa papay papay papanchik. Paykuna paykunapa papanku.
Allinchu amawta. Allin kachik. Ya. Yachachik Tatiana rimaramunkiñachu yachachik Yeni. Yachachik Eusebia. Asnuwan ma. Yachachik Eusebia ripukunkiñachu. Manan amawta. Asnuchawan ma rimaykarami. A ver, ñujanchikpa asnunchik. Ari. Qankunapa asnuykichik. Allinmi. Paykunapa asnunmi. Asnunku. Asnunku. Paykunapa asnunku. Allinchu amawta. Allinmi. Chuyanchachimuchkanchik yapachaykurusun Yeniman hukman pantarichkan Yeni. Yeninchik. Mas mankawan rimaykarami Yeni. Ñuqanchikpa mankanchik. Ari. Ñuqanchikpa Mana. mankanchik. Excluyente ñuqayku. Ñuqaykupa. Ñuqayku. Ñuqaykupa mankanchik. Paykunapa mankanku. Allinchu amawta. A ver, kutichaykurusun qawanaykichik. Ahí están las marcas para segunda persona. Yakichik, ¿no? Qamkunapa mankaykichik. Qamkunapa mankankichik. Yapaykarami mankawan. Ñuqaykupa mankayku. Ñuqaykupa mankanchik. Manaña ñuqanchikpa mankanchik. Incluyente, todititos, de todos es la olla, de todos. Ñuqanchikpa Ya, ñuqanchikpa mankanchik. mankanchik. Ya. Ñuqaykupa Mankayku. Ya. Paykunapa mankanku. No, segunda persona es qam. Qamkunapa mankaykichik. Mankankichik. Tercera persona paykunapa mankanku. Ari, allinmi nispaq. Ya. Tukunanchikpaq yachachik Eusebia chiwchichawan. Ya. Ñujanchikpa chiwchichayku. Ñujanchikpa chiwchichayku. Qamkunapa chiwchichaykichik. Paykunapa chiwchichanku. Allinchu amawta. Ya. Todas estas palabras terminan en vocal. Ahora vamos a hacer un ejemplo con una palabra que termina en consonante y ya, a ver qué se hace cuando termina en consonante. Con Yawar. Yawar Juan Eusebia rimaykarami ma. Ato Juan Tatiana, Yeni. Yawarwan amawta. Ari, Yawar
plural. Ñuqanchikpa yawarninchik. Qamkunapa yawarnikichik. Paykunapa yawarninku. Allinchu amawta. Ya, Ari, Tatiana. Tatiana. Tatiana chinkarunkiñachu. Tatiana ayfikunñachu sinama. Ya. Tatiana chinkaruña. La semana pasada, colegas, les he dado un ejercicio para que ustedes practiquen. Era concerniente al trabajo de una sopa de letras. Y no me han enviado ese trabajito. No sé qué les ha pasado. Rosalía González también está ahí, no quiere, pero Clisset también está, no dice nada. ¿Qué pasó, Clisset? Ya chacha, Clisset, Iman pasaron. Cañacho, Rosalía González, ya. Claricio Pérez Rojas, Chay Pichu Kachkanki. Mana cancha. Maestro. Nispaga yachachik Eusebia, ruarganki chichay sopa de letra nisjata. Ay, amawta, mana maste. Luarjanicha amawta, pampa chaykuaya. Yachachik Amawta. Jenny. Amawta. Jainin Ali. paja, mana maste. Mana clasicarhachu, amawta. Aganim pan ñawpaqtaraqmi ki saqirqayki chichaytaqa. En Ñawpa. noviembre, Todos Santos piqa manam karachirik. Ñawpaqninta de ruranaykichikara. Amawta. Yachachik Claricio Pérez allin punchaw kachun rimaykamullayari. Allin yachu llapallakichik kaqkuna masikuna. Naymanta, yaririk. Un poquito más fuerte, no le escuchamos, maestro Claricio. Allin llama, amawta Eber, naymanta, viaramiki. Upa allallachu yarayamuranki yachachik Claricio allin puncha anchata kusikuna yari rimamusqaykimanta. Paypatañam chayaramane, paypatañam chayaramane. Amawta Eber, chaymi. Pengaku España, rimarimchkani. Asnuchapi chamuranki riki chaycha qipachitani yaykuramunki. Ella es no. Qilla asnuwan. Bueno, maestro Claricio, ya usted creo ya está pues, en nivel intermedio. Nosotros estamos en la clase 11, nivel básico. No sé, es su primera clase, maestro Claricio. Sí, maestro Eber, recién estoy entrando la semana pasada en Portugal, la anterior no Así pues, entonces, pude entrar, pero a partir de la fecha ya no voy a poder faltarme. así pues, tenías que nivelarte, aunque tú ya tienes mucha ventaja en la parte de la oralidad, no vamos a tener ningún problema. Un poquito que tenemos que incidir será en la gramática de la escritura, ¿no? Sí, Entonces, maestro Eber, como le digo, este grupo es de nivel básico, estamos en la sesión 11 pero y ya el próximo domingo, ya desde un inicio, ya para aclarar muchas dudas, ahí estaremos, maestro Claricio. Por hoy día está bien, ya maestro. hemos finalizado casi la clase. Por favor, todos los PPTs está en secretaría de la institución. Usted solicita nomás, ahí están las clases grabadas para que puedan revisarlo. Ya, maestro Claricio, Ya. todos los colegas que han estado ingresando un poquito tarde, ¿no? Chain acá su pega.
Kuychichaw punchawkamaña yachachiq masiykuna. Huk punchawkama yachachi Eber. Yapacha. Ari huk punchawkama yachachi. Yapaykuchik. Tupananchikama. Rinkunanchikama Mauta. Ari yachachiq Amawta Eusebia kuna, amam amawta qipati kuna. chayamunkiñachu, Ari Mauta puntachapim Tayta chayamaramusaq. Claricio hinata asnuchapi hamuchkawaq. Mana Mauta. Kay Kancha yata kallpaya hamurqas. manchapitan parakuchkan. Ari, ya para contención. Muy bien, un abrazo para todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Cuídense, chao, punchao.